¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Hoy quiero hablarte de la posibilidad de Juan Guaidó sacar a Nicolás Maduro del poder. Toda vez que muchas personas nos preguntan qué tan cerca está Guaidó de acercarse al poder y qué tan cerca está Maduro de salir de la presidencia de la República. Ustedes saben que el día 1 de mayo, tanto el gobierno como la oposición aquí en Venezuela han convocado a sendas marchas en distintos puntos del país y en distintas zonas de Caracas. Ya es una tradición prácticamente que los 1 de mayo en el país se hagan marcha. Y no solamente los primeros años, otras fechas conmemorativas u otras fechas especiales u otras fechas con tinte político son utilizadas para medir fuerzas, para reactivar, animar a los seguidores de ambos bandos. Ahora, ante la posibilidad cierta de la pregunta de qué hay aquí en Venezuela, qué está pasando en Venezuela, cuándo Guaidó asume el poder, Maduro va a dejar la presidencia por la vía normal, por la vía de fuerza. Esta pregunta o vamos a tratar de despejar algunas de estas consideraciones. Y esto tiene que ver porque hay cantidades de análisis que cuando uno ingresa a las redes sociales, efectivamente lo primero que te dicen: Maduro se va mañana, Maduro se escapó, Maduro está no sé dónde, Guaidó ya tiene el poder, Guaidó está cerca, falta poco, vamos bien, vamos a llegar al poder el 1 de mayo, ¿qué vamos a hacer? El 1 de mayo, aun cuando Guaidó no ha dicho cuál va a ser el destino de la marcha, se cree que no va a pasar mayor cosa, que las dos banderas que se van a mostrar allí de un mismo país y de diferentes ideologías y diferentes puntos de vista, no va a pasar mayor cosa. Es lo que se espera y es lo que se cree. Sin embargo, siempre hay que estar atentos. Ahora, posibilidades reales de Guaidó. Actualmente Guaidó tiene pocas posibilidades de llegar a destronar a Maduro. Su punto más alto fue entre enero y febrero. Luego del 23 de febrero, con el ingreso de la ayuda humanitaria o la posibilidad del ingreso de la ayuda humanitaria, esto se desvaneció y poco a poco Juan Guaidó ha venido perdiendo fuerza. Ha venido perdiendo fuerza no solamente a nivel de calle, sino a nivel de medios de comunicación internacionales, sino también a nivel de tweet desde los Estados Unidos que respalden, de acuerdo a estudios que ha hecho periódicos como La Vanguardia en Cataluña. También Guaidó ha dejado una franja muy grande entre sus seguidores, por cuanto no les ha hablado con sinceridad, y eso evidentemente ha funcionado mal entre sus seguidores, que han dejado de creer, han dejado de tener expectativa. Lo que está haciendo Guaidó estos días y las semanas precedentes es precisamente tratar de levantar el ánimo, tratar de insuflar esperanzas a sus seguidores para medir en buena perspectiva qué tan grande va a ser la convocatoria, qué posibilidades se abre en el terreno político, en el terreno estratégico para los próximos meses, de acuerdo a esa convocatoria. Él sabe que se ha venido a pique su posibilidad de ingresar al poder en Venezuela, y el tiempo además corre en contra de él, porque ustedes saben que a Guaidó ya el próximo año tiene que entregar la presidencia de la Asamblea Nacional, que sería el 4º año, e iríamos al 5º, a un partido por determinar, que creo que va a ser un nuevo tiempo, y ese mismo año hay elecciones, porque el periodo de los diputados es establecido en la Constitución por 5 años. Es decir, que quien está apurado, quien debe ganar tiempo precisamente es Juan Guaidó, por todas estas consideraciones especiales. Ahora,
Maduro no es que la tenga muy cómoda, porque la situación política, económica y de toda índole en Venezuela cada día se fractura más y cada día es más complicada. El país ha entrado en una suerte de dolarización que sucede en muchas economías hiperinflacionarias y que ya otros países de América Latina pasaron por este trauma. Solo que en Venezuela no estábamos acostumbrados, y mucho menos con un salario mensual de unos 5 o 7 dólares aproximadamente. Esto ha traído como consecuencia lo que ya ustedes saben, la diáspora de una cantidad de millones de venezolanos que han salido del país. Pero acá lo más importante es que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene unida, prácticamente entrelazada al gobierno de Nicolás Maduro, porque ellos también son cogobierno. Prácticamente ellos son el poder tras la sombra, vamos a decirlo así. Y eso es una posibilidad que se ve muy poco probable, que esas fuerzas armadas logren fracturarse y logren deponer a Maduro ahorita mismo, en las actuales circunstancias. No sabemos si dentro de 2 o 3 meses estas actuales circunstancias van a empeorar desde el punto de vista económico o desde el punto de vista político, que se produzca el cisma, que se produzca esa implosión en la Fuerza Armada que determinen como detonante que ellos forcen la salida de Nicolás Maduro y puedan entonces, en negociaciones políticas de toda índole, llamar a elecciones donde participen tanto chavistas como opositores. Esa es una posibilidad que es la que mayor fuerza tiene en el estamento, en los asesores de Estados Unidos. Claro, sin descartar el uso de la fuerza militar de parte de los Estados Unidos. Pero esta posibilidad que les acabo de asomar es la que mayor fuerza, esta hipótesis es la que mayor fuerza tiene, y Estados Unidos está apostando con bastante rigor al mediano y largo plazo por esta tesis. Ellos están convencidos que Maduro no va a vadear esta situación económica, que Maduro, la situación económica del país, le va a explotar en la cara, y que serán los militares quienes van a conversar con él y lo van a forzar a la renuncia y luego a llamar a elecciones. Esa es una tesis que tiene bastante vigencia, al menos en los asesores en el poder político de Estados Unidos. ¿Qué otra cosa pudiera hacer el gobierno en contra de Guaidó? Guaidó, como les dije, está ganando tiempo. Necesita tiempo para ensamblar su organización que ha llamado Operación Libertad. Solo que lo hace en un momento de descrédito, en un momento de baja. Ha debido hacerlo cuando estaba en su punto, en su cenit, en su punto más alto, y no lo hizo. Y ahora necesita esa colaboración, esa unión, esa organización que parece un poco cuesta arriba, dado que le ha logrado pesar sus mentiras, sus promesas incumplidas y, sobre todas las cosas, el discurso que todavía no termina de cuajar, no solamente en el ámbito militar, sino también en los sectores populares que mayoritariamente todavía apoyan al gobierno de Maduro. Yo quiero decirle a los venezolanos y extranjeros que hacen vida en este canal: Venezuela tiene aproximadamente unos 32 millones de habitantes y unos 20 de ellos son aptos para las votaciones, tienen 18 años, son mayores de 18 años y están registrados están documentados pues en el Registro Nacional Electoral. De esa cantidad se cree por lo menos que hay un núcleo duro, firme, de un 20% aproximadamente de personas. Estamos hablando de, si solamente nos regimos por el registro electoral, estamos hablando de unos 4 a 5 millones de personas que en las peores circunstancias van a seguir apoyando al gobierno de Nicolás Maduro. Y hay otros espacios donde caben independientes, donde caben opositores y donde caben lo que llaman chavistas descontentos, chavistas light, chavistas que van de un lado y van de otro. En fin, así como hay un núcleo duro del gobierno, también hay un núcleo duro en la oposición
aproximadamente de un 30 a un 40%, que son personas inamovibles, que ya Maduro no lo va a convencer, el chavismo no lo va a convencer, el lenguaje socialista, de país de igualdad, de país de reconocimiento, tampoco lo va a convencer. Están ganados con una ideología, con un pensamiento, y es un pensamiento de libertad de empresa, un pensamiento capitalista, un pensamiento que se restringe bastante respecto al que pudiera colocar Maduro en la mesa de ofertas electorales. Quiero decir con todo esto que acá en Venezuela, efectivamente, y como se ha dicho, y aun cuando analistas dicen lo contrario, acá en Venezuela hay desde hace muchos años una lucha de clases. No hay duda, yo no tengo dudas al respecto. Hay una lucha de clase por visiones encontradas del país, por visiones distintas. Gente que ha clamado oportunidades, que necesita pues que se le escuche, y tuvieron en el chavismo ese sector, gente pobre mayoritariamente, y gente que vio esa posibilidad del chavismo acabar con la corrupción, del chavismo modernizar a Venezuela y del chavismo darle todas las posibilidades e igualdades de participación a la gente que anteriormente no la tenía. Esas posibilidades también se han extinguido, se han esfumado y han entroncado con digamos, un Juan Guaidó emergente apoyado por los Estados Unidos, pero que tampoco le ha presentado un programa claro que enamore. Sí, es verdad, ustedes me dirán, pero ahí está el Plan País. Pero el Plan País ha sido, en el caso de Guaidó, una suerte de documento que no ha sido debatido en extensión, y pese a los esfuerzos que ha hecho el equipo de Guaidó y el mismo parlamentario, no ha colado, no ha llegado a los sectores populares del chavismo para enamorarlos, para atraerlos hacia ese punto. Por eso es que las fuerzas aquí políticas, las que se movilizan a votar, casi siempre han tendido a igualarse en determinados momentos. Aquí se puede decir que las encuestas pueden hablar de un 80%, un 90% de apoyo hacia Juan Guaidó y en contra de Maduro, pero esas son encuestas que, como ustedes saben, en Venezuela han fracasado la mayoría y no han dado una radiografía exacta de la situación política que está sucediendo. Si eso fuera así, ya Maduro hace mucho rato estuviese fuera del poder, porque toda la población, 80-90% de la población en contra, efectivamente ya hubiese movilizado cantidades para deponerlo. Entonces hace falta que esa persona del lado opositor comience a lanzar hacia este otro lado de la población que cree todavía en el socialismo, que cree todavía en la igualdad y que cree todavía en el espejismo, pues, en lo que le dice lo que le ha dicho, pues, en la construcción de un país, el chavismo. En conclusión, para no alargar este análisis, yo creo que ahorita mismo las fuerzas están más o menos parejas, está en una suerte de limbo, no se sabe qué puede pasar, pero lo que sí es claro es que esto favorece al gobierno. Mientras pasan los días, favorece al gobierno. No lo favorecerá desde el punto de vista económico, efectivamente, pero desde el punto de vista político favorece al gobierno. Guaidó y su equipo lo saben, y ellos deben crear las estrategias y las condiciones necesarias para apalancar un nuevo renacer de la oposición que logre animar a otros países que han estado apoyándolo indirecta y directamente a Guaidó, que logre con el cúmulo de personas, con la cantidad de gente movilizada, le surta esperanza no solamente a Estados Unidos, sino a otros países. Lo veo un poco complicado para Guaidó. Lo veo complicado que vaya a salir de Maduro en los próximos meses. No creo, en verdad, que Maduro vaya a salir tan fácilmente, tan cómodamente, porque su base social dura desde hace más de 15, 20 años en que han ganado cantidades de elecciones,
lo hace allí, lo permite mantener atornillado, y sobre todas las cosas, los militares. Los militares son cruciales y hasta ahora le han jurado lealtad y estar del lado del presidente Maduro. Guaidó tendría que hacer las tareas mucho más efectivas de lo que ha venido haciendo. Menos Twitter, menos redes sociales, más meterse en las calles, en los barrios, en las distintas poblaciones, conectar con el chavismo descontento, conectar con el sector duro del chavismo para ver si de allí logra atraer mucho más de lo que hasta ahora ha presentado en la mesa de ofertas. Ya no bastan con los discursos, ya no bastan con utilizar el Twitter permanentemente o las redes sociales permanentemente, porque Venezuela no son las redes sociales. Venezuela no es un espejo de las redes sociales. No. Ustedes saben que no. Venezuela es mucho más amplia, mucho más plural, y habrá que, en este caso, el equipo de Guaidó, meterse mucho más adentro en la espesura, presentar un plan creíble, un plan que enamore, un plan que logre llevarle esperanza a todos los venezolanos, y que efectivamente esto por ahora no lo están haciendo, y por ahora Maduro sigue en el poder y lo vemos muy difícil que lo pueda dejar en el mediano, en el corto y en el mediano plazo. A largo plazo podríamos discutirlo, si se ve bastante cuesta arriba que Maduro vaya a durar los 6 años del gobierno. Déjenme sus impresiones, si ustedes creen que Guaidó tiene las condiciones necesarias para llegar al poder, si ustedes creen que a partir del 1 de mayo va a ser un renacer, si ustedes creen que Maduro va a dejar el poder por las malas ante la intervención de los Estados Unidos, o si ustedes creen que la economía va a facturar en contra de Maduro y lo va a sacar con los militares y van a llamar a elecciones. Déjenme sus teorías, sus puntos de vista para saber hacia dónde pudiera ir Venezuela. Muchas gracias y hasta la próxima.